Buenos días. El día de hoy en la conferencia matutina el presidente de la República fue muy enfático cuando habla de empresas como empresa Bimbo y Walmart, que también se benefician con los subsidios que se les otorga porque ellos también invirtieron en el negocio de la generación de energía eléctrica. Dijo el presidente, ahí vemos en los generadores eólicos Bimbo o Walmart, pero dijo, esta situación de Bimbo y Walmart es ya un descaro realmente lo que están haciendo estas empresas. Quiero yo referirme nada más para ampliar esto que dijo el presidente en relación a Bimbo, por ejemplo. Recordarán ustedes que hemos comentado en otros videos que en el año 2009-2010, se le pidió por parte de la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda que enviara la relación de empresas y se marcara ahí cuál es el porcentaje de impuestos que pagaban. Y fíjense, el secretario de Hacienda, Carstens, envió una relación de 420 empresas. De esas 420 empresas, de las más importantes del país, la que más pagaba impuestos era Telmex, pero solamente pagaba el 6.4%. Y la que menos pagaba impuestos, nada más y nada menos era, ya adivinaron ustedes, era Bimbo. Bimbo solamente pagaba el 1.7% de impuestos. Entonces quiere decir que es una empresa que a lo largo de años, porque eso fue hace ya más de 10 años, pues siempre están regateando el pago de impuestos, aunque es una empresa que se ha extendido a otros países del continente. Entonces, como dice el presidente, ya es un descaro que por un lado no pagaban impuestos, no durante un año o 2 años o en el periodo que llegó el presidente, sino varias décadas atrás, varios lustros atrás, perdón, y ahora pues ellas también se amparan sobre el tema de la ley de energía eléctrica, las modificaciones que hizo el presidente. En el caso de Walmart, la memoria es más reciente, pero también venía dentro del paquete de las 420 empresas que no pagaban arriba, repito, del 6.4% de impuestos. También estaba Walmart. Pero recientemente, el año pasado, Walmart estuvo dentro del paquete de 15 empresas que debían al fisco más de 50,000 millones de pesos. Y Walmart tuvo que pagar de impuestos, a regañadientes seguramente, más de 8,000 millones de pesos que debían. Entonces evidentemente que estas dos empresas pues están totalmente descontentas con las medidas que está implementando el presidente de la República, porque repito, por un lado están viéndose forzadas a pagar justamente los impuestos que adeudan, pero por otro lado, como diríamos, ya salió el peine, están amparándose porque ellos también invirtieron en el negocio de la energía eléctrica. Y ustedes saben, como lo dijo el presidente, en este tema, los contratos que se hicieron con las empresas privadas dan preferencia a que primero entre a la red de distribución nacional la energía eléctrica que generan los privados y después entra la energía eléctrica que genera CFE. Y como CFE tiene, digamos, una capacidad instalada superior al 46%, al 54% de energía eléctrica que ahorita genera CFE y que se manda a las líneas de transmisión, tiene capacidad instalada para generar mucho más. Sin embargo, los contratos que se firmaron en el periodo neoliberal, pues le dan facilidades y privilegios a estas empresas privadas. Además, todos sabemos que esta infraestructura que ha construido CFE, tanto de hidroeléctricas, termoeléctricas, las líneas de transmisión, generadores, etcétera, pues es resultado de un esfuerzo de varias décadas que se impulsó de manera muy fuerte en el periodo del general Lázaro Cárdenas. Ya existía la CFE, o la empresa que generaba energía eléctrica, pero con Cárdenas se le dio un impulso extraordinario. Entonces, no pagan por conectarse a la línea de transmisión de la CFE, fíjense, otro privilegio. Pero mientras nosotros pagamos, por ejemplo, de IVA el 16% aquí en la Ciudad de México,
pues ellos no pagaban Bimbo ni el 1.7% de impuestos. O sea, aparte de recibir subsidios, estas empresas, por la cuestión de la energía eléctrica, no pagan impuestos, no pagaron impuestos como debiera ser. Por eso el presidente dijo que el modelo neoliberal es sinónimo de corrupción. O sea, una corrupción tremenda que a lo largo ya casi de 2 años y medio del gobierno del presidente de la República, que es uno de los temas centrales, todavía siguen brotando elementos de corrupción por todos lados. Ahora son estas empresas. El presidente dijo, vamos a llegar a las últimas consecuencias en el marco de la ley, porque si ellos están haciendo esa serie de maniobras, pues el gobierno en el marco de la ley tiene que responder también a las necesidades de nuestro pueblo. Precisamente con esta ley se garantiza, se afianza el hecho de que no aumenten las tarifas de energía eléctrica para los usuarios domésticos, por ejemplo, los pequeños comerciantes. Él dijo hoy, por ejemplo, fíjense nada más, que una tienda de abarrotes, las que tenemos en los barrios, paga más de energía eléctrica que, por ejemplo, un Oxxo. Un Oxxo, ¿por qué? Porque también dentro de estos negocios, esos contratos que se dieron, esos privilegios de que gozan las grandes empresas, pues también tienen o reciben de manera diversa estos subsidios de la energía, de las tarifas de energía eléctrica. Entonces eso pues no puede continuar. Y el presidente lo ha dicho una y otra vez, dice, no estamos hablando de expropiaciones, estamos hablando simplemente de que se ajustan a la ley. Y en otros momentos ha estado diciendo, no estamos en contra de la iniciativa privada, estamos en contra de ganancias excesivas y de privilegios que acumularon estas empresas. Estamos a favor de ganancias moderadas. Pero ustedes saben que el país, de acuerdo a la Constitución, pues hay 3 poderes que les llaman los 3 poderes de la Unión. El poder ejecutivo que encabeza el presidente, el poder legislativo que lo constituyen diputados y senadores a nivel federal, y el poder judicial cuya máxima autoridad pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 3 poderes diferentes. Entonces, desde el poder ejecutivo, el presidente dice, si la Suprema Corte de Justicia llegase a declarar inconstitucional la ley o las reformas que se hicieron a la ley de la energía eléctrica, entonces lo que voy a hacer es enviar una iniciativa de ley para modificar la Constitución. Fíjense nada más. Si la Suprema Corte de Justicia, que es otro poder autónomo, llegase a declarar inconstitucional las reformas que se hicieron a la ley de energía eléctrica, pues entonces lo que se va a promover es una reforma constitucional por parte del Poder Ejecutivo, que es uno de los 3 poderes de la nación. Y ya definirá otro Poder Ejecutivo, que es el Congreso de la Unión, si por mayoría aprueba o no esa reforma constitucional, para lo cual se tendría que contar con 2/3 partes de los votos de los diputados y de los senadores. Y además, con la mayoría de votos de por lo menos la mitad de los congresos de los estados de la República. Entonces, una reforma constitucional implica, repito, la iniciativa la manda el Poder Ejecutivo, el presidente, y en la Cámara para aprobarse 2/3 de la votación de los diputados, 2/3 de la votación de los senadores. Y aparte, la mitad más 1 de los congresos locales en cada uno de los estados de la República. Y ante esa situación, pues se requiere mover la conciencia nacional. Por eso el presidente dijo, vamos a hacer de este asunto un tema de debate nacional. Hoy él sacó estos datos de Bimbo y de Walmart para ver, digamos, el tejido ahí de privilegios, de corrupción, etcétera, que se gestó durante el periodo neoliberal. Pero vamos a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación primero, si declara inconstitucional o no las modificaciones a la ley de la energía eléctrica. Dijo el presidente que para que declarase inconstitucional, debería también la Suprema Corte de Justicia, sus ministros, tener 2/3 partes de la votación a favor de declarar inconstitucional las reformas que él envió a la Cámara de Diputados sobre la ley de energía eléctrica. Él dijo, con que 4 magistrados votaran en contra
es decir, que no aprobaran declarar inconstitucional esta ley, pues con eso es suficiente. Pero la lucha está. ¿Cuál va a ser la posición de la Suprema Corte de Justicia? Pues nosotros vemos que en el periodo neoliberal la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo totalmente plegada a los intereses de los gobiernos peleles y traidores a la patria, como fue el caso, exactamente hablando de energía eléctrica, cuando Felipe Calderón, por ejemplo, declaró a través de un decreto la extinción de Luz y Fuerza, violando la Constitución y violando las leyes, porque como hemos dicho en otros momentos, de acuerdo a la ley, un organismo solo puede ser extinguido, digamos, por el poder que le dio origen. En el caso de Luz y Fuerza, quien le dio origen fue el poder legislativo, fue un decreto del poder legislativo. De acuerdo a la ley, el único que podía extinguir Luz y Fuerza sería otro decreto, pero del poder legislativo. Y lo que hizo Felipe Calderón es que él emitió un decreto desde el Poder Ejecutivo para extinguir Luz y Fuerza. Es decir, el poder de origen debió haber sido la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, y no el Ejecutivo que representaba a Calderón. Entonces Calderón violó la ley y la Suprema Corte de Justicia en ese momento no dijo nada. Bueno, pero la Suprema Corte de Justicia también en otros momentos de la historia de México se ha distinguido por tener una acción patriótica a favor de nuestro pueblo y de la nación mexicana. Y lo más reciente que recordamos el día de ayer fue cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera. Eso ya dijimos ayer, tuvo en su origen la movilización de los trabajadores petroleros. Después, la Suprema Corte de Justicia emitió un laudo para que las empresas petroleras se vieran obligadas a pagar las justas prestaciones que pedían los trabajadores. Pero fue la Suprema Corte, que también estaba sujeta a presión por las grandes empresas petroleras. Ahí, la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia asumieron una actitud patriótica en defensa del petróleo. Hoy esperamos que la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia también asuman una posición patriótica a favor de un recurso fundamental que es la energía eléctrica. Pues la lucha está, pero repito, son tres poderes de la Unión. Aquí aprovecho para decir, he oído a veces que algunas personas, incluso de izquierda, dicen, López Obrador no tiene el poder, López Obrador tiene el gobierno, pero no el poder. No, yo digo que tanto desde el punto de vista formal eso es falso. López Obrador sí es el titular del poder ejecutivo de la nación, tiene el poder y también se expresa de manera real, no nada más de manera formal, porque ese poder lo ejerce diariamente a favor de los intereses de nuestro pueblo. Entonces este poder ejecutivo que representa la voluntad mayoritaria del pueblo está haciendo un planteamiento fundamental para el sector energético de nuestro país. Y el pueblo evidentemente va a apoyar en su inmensa mayoría este planteamiento del presidente. Queda otro poder que debe definir, hasta ahorita ya definió, el Congreso de la Unión ya definió modificaciones a esta ley de energía eléctrica y podrá definir también pues, modificaciones a la Constitución. Es otro poder. En ese poder la mayor parte de los diputados y senadores mantienen una posición, muchos de Morena o aliados con Morena. Y por otro lado, pues queda el tercer poder, que es el poder judicial, jueces, magistrados, y en este caso los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, digamos que hacemos un llamado al sentimiento patriótico, nacionalista, de defensa de la soberanía nacional y la soberanía energética, a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que obren en consecuencia a favor del pueblo, a favor de nuestra patria y no permitan presiones, chantajes o acciones de corrupción de ninguna naturaleza y menos de estas empresas. Aquí es donde hay definiciones. O se está al lado de construir una patria libre, independiente y soberana, o se está al lado de los que han mancillado a nuestra patria, los que han causado hambre, desesperación, miseria en nuestro pueblo.
Y esto lo ligamos también con otro tema que planteó el presidente, el tema de la violencia, o sea, el tema de los asesinatos que se dieron ayer, por ejemplo, en el Estado de México, y el presidente lo abordó de manera integral, no nada más se quedó en las ramas como algunos políticos hacían en el pasado. Prácticamente lo que él planteó es que el problema hay que atacarlo en su raíz, o sea, en las causas profundas que lo generan y también en sus efectos. Para atacarlo en las causas profundas, él dijo, en el periodo neoliberal a los jóvenes se les insultó en la práctica y se les ofendió con esos calificativos de ninis. O sea, no se hacía nada por el futuro de los jóvenes, pero sí se les calificaba de que ni estudiaban ni trabajaban. Llegaron a ser 7 millones de jóvenes en esa situación. Y entonces, ante tal situación, ante esa causa evidente, pues algunos de ellos tomaron el camino, algunos de los jóvenes, pues de la delincuencia, de la drogadicción, de la prostitución. Entonces, atacar este problema de fondo, el de la violencia, es generar mejores condiciones de existencia de los jóvenes mexicanos y darles una posibilidad de esperanza en un futuro mejor. Y eso se hace porque ahorita 11 millones de niños y jóvenes tienen becas en todo el país. 11 millones, es una cifra histórica. Se construyen 100 universidades nuevas para que tengan acceso a la educación. Se van a enviar al extranjero a profesionalizarse, pues a cerca de 30,000 médicos. Pero además de eso se están construyendo infinidad de escuelas de nivel medio superior. En el caso de los niños, adolescentes, los apoyos a las escuelas primarias, secundarias, para que las sociedades de padres de familia contribuyan con ese dinero que se destina a ellos, a crear un entorno más adecuado, más a modo, para que la educación se imparta en mejores condiciones. Pero aparte de eso está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y aparte otros programas más. Entonces se está atacando las causas. Y los efectos se está atacando sobre todo a partir de la creación de los cuarteles de la Guardia Nacional y de aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional en todos los estados de la República. Entonces son las dos vertientes, atacar las causas y los efectos que ya son visibles. Y esto hoy se informó en la conferencia matutina por parte de la Secretaria de Seguridad, que han bajado notablemente los índices delictivos, pues en robo, en asesinatos, en secuestros, etcétera, etcétera. Entonces, vamos avanzando. Pero dentro de esto, pues hay enemigos muy fuertes, porque siguen las noticias, las fake news. Por ejemplo, hoy el presidente hizo alusión a una noticia que saca Loret de Mola, que antes de decir el nombre dijo, pues fue una noticia que sacó un periodista honesto, muy destacado, etcétera, etcétera, en el sentido de que acusan que el Banco de Comercio Exterior de México dio un crédito a Epigmenio González, que todos sabemos, pues se ha destacado por la defensa de la 4T, dio un crédito de 150 millones de pesos. Entonces el presidente explicó que si es un empresario y tiene, digamos, pues un derecho a solicitar el crédito, se le otorgó el crédito, pero para que no se ande especulando, él hizo alusión a un adversario abierto en contra del presidente que ayudó con fondos económicos a construir el grupo Va por México, la alianza del PRI, PAN, PRD, que se llama Claudio X González, y que su empresa Kimberly Clark recibió también de este mismo banco un crédito por 1,000 millones de pesos. Entonces eso yo creo lo sacó el presidente para que no se diga que hay privilegios o favoritismo a unos, no. Es el Banco de Comercio Exterior, o sea, proporciona los créditos. Si hubiera una consigna del presidente en contra de Claudio X González, seguramente no le hubieran otorgado el crédito, pero él diferencia muy claramente. Entonces, si presenta X empresario una solicitud como Claudio X González, acérrimo enemigo de la 4T, pues el Banco de Comercio Exterior le otorga ese crédito. No, y repito, no es obrar por venganza, se obra con justicia. Entonces, tenemos que ir cambiando la mentalidad. Y finalmente diríamos que, decía el presidente, creí que estas empresas, las empresas que generan energía eléctrica, iban a obrar con responsabilidad,
Pero dijo el presidente, yo no puedo ser cómplice de que se hagan estos negocios jugosos al amparo de lo que fue los gobiernos neoliberales y en detrimento de nuestro pueblo. Pues entonces se convertiría en cómplice. Por eso la lucha ahorita está profunda. Y entonces apelamos y hago un llamado a todos los mexicanos que radican en México, a todos los mexicanos que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, a los mexicanos que radican fuera de nuestra patria, a cerrar filas en torno al presidente de la República, porque aquí se está decidiendo el destino de nuestra patria. O construimos una patria libre, independiente, o volvemos nuevamente a ser gobiernos títeres a favor de las empresas transnacionales, que fue lo que pasó en el periodo neoliberal. Y sobre este tema, los conservadores, en todos los momentos de la historia de México, también lo dijo el presidente, siempre, cuando aquí ya no tienen fuerza, recurren al extranjero. Y así fue, dijo, como la reacción en México, los grupos de derecha, cuando ya no tuvieron fuerza para enfrentar al presidente Benito Juárez, fueron a traer de Europa a Maximiliano de Habsburgo y además contaron también con el apoyo del Papa en ese momento en Europa. Luego, porque también el licenciado López Obrador habló del tema que juegan los papas. Cuando vino el asesinato de Madero, pues el presidente de Estados Unidos, Wilson, no reconoció a Victoriano Huerta, pero sí lo reconoció el Papa. Por eso también van allá. Pero, y ahora nuevamente, hace unos meses fue una comisión a ver al Papa, a acusar al presidente de la República, pero el licenciado López Obrador dijo, oye, el Papa es diferente. Y evidentemente yo creo que una identidad del Papa es con los intereses de los pueblos explotados, oprimidos y colonizados de este continente, del continente americano. Entonces es una actitud distinta, porque también los papas, pues su opinión es fundamental y tiene una repercusión política. Pero dice, ya con el Papa no pudieron, pues fueron con el rey de España, pero el rey de España pues ahora anda huyendo por cuestiones también de corrupción, y luego ahora, dice, pretenden enemistarme con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, con Joe Biden, y pues ahí destaca uno de los intelectuales que eran las vacas sagradas del modelo neoliberal, intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, Enrique Krause, en el sentido de que hace una publicación en un periódico norteamericano, pues exhortando al presidente Joe Biden prácticamente de que venga a regañar o a corregirle la plana al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Están desesperados, pero el licenciado López Obrador dice, vamos a mantener con el presidente Biden por relaciones que están enmarcadas en el artículo 89 de la Constitución, de respeto mutuo, de defensa de la soberanía nacional y también de cooperación para el desarrollo. Entonces la lucha está. O sea, nosotros como país hemos tenido siempre enemigos internos, que son estos grupos de la oligarquía en todo momento, que quieren oprimir más y más a nuestro pueblo, pero también hemos tenido enemigos externos. Lo fue en un momento pues, la corona española, y bueno, lo siguen siendo. En otro momento el imperio francés, en otro los que nos arrebataron la mitad del territorio nacional. Siempre ha sido la lucha de nuestro pueblo contra opresores internos y contra opresores externos. Por eso decimos, y con esto concluimos, y ojalá lo internalicemos todos, la historia de la lucha del pueblo mexicano es la historia de las masas populares o del pueblo por lograr nuestra plena independencia. Y los que estamos en esa línea apoyemos con toda firmeza al presidente de la República, porque ahorita estamos en uno de los momentos más estelares de la lucha para consolidar nuestra independencia nacional. Precisamente en este año que conmemoramos 200 años de la promulgación de la independencia, hagamos honor a esos héroes nacionales que dieron su vida por construir un México mejor. Si te gusta lo que comentamos, el día de hoy, 19 de marzo, te pedimos que nos hagas tus comentarios en Facebook. Agradezco a los que lo han hecho y también les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que tengan buen día.